y nos da miedo. Y cuando uno tiene miedo, uno se bloquea. Cuando yo veo un perro en la calle, yo me bloqueo. A mí me han enseñado muchos trucos: que cierre la boca, que para que el perro no huela el miedo. Me han enseñado muchos trucos: que no mire al perro. Me han enseñado muchos trucos: que me detenga. Me han enseñado cantidad de trucos y ninguno sirve. El mismo perro se lanza. Mis hermanos, a veces nos desgastamos con tantas cosas que no sirven y el miedo está ahí. ¿Saben cuándo se le quita el miedo a uno? Cuando uno enfrenta ese miedo y lo vence. Mis hermanos, a mí se me quitará el miedo a los perros cuando yo me enfrente y lo venza. A nosotros se nos quitará el miedo de caminar sobre las aguas cuando nos enfrentemos al pecado y en el nombre de Jesús, mirándolo a Él, lo venzamos para siempre, cuando optemos por las cosas de lo alto, como lo conversábamos esta mañana. Cuando nosotros dejamos de ver a Jesús, nos hundimos y nos entra el miedo. Y hay un segundo miedo final, el cual quiero compartirles brevemente, el cual está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 36. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados, creían ver un fantasma. Ay, ¿se les parece a la barca? Estamos en el contexto de las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos. Y se les apareció y pensaban que era un fantasma, lo mismo que en la barca. Pero Él les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué hay dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creérselo a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado, lo tomó y comió delante de ellos. Les decía hace un rato que el miedo se vence cuando uno se enfrenta al miedo. Pues bien, el miedo se acabó en los discípulos cuando ellos dejaron que Jesús resucitara en su corazón y lo aceptaron y lo reconocieron como el resucitado. Mis hermanos, estoy seguro que buena parte de nuestros miedos espirituales se llama no haber reconocido plenamente a Jesús resucitado. Estoy seguro que muchos miedos personales que tenemos se llama ausencia de resurrección. Y estoy seguro, como lo proclamábamos esta mañana, que si ustedes han resucitado en Cristo Jesús, entonces aspiren a las cosas de lo alto. El gran miedo a ser radicales, el gran miedo a ser cristianos, el gran miedo a ser comprometidos, el gran miedo a cambiar, el gran miedo a arriesgarnos, el gran miedo a dar testimonio, el gran miedo a ser mejores, se llama ausencia pascual, ausencia de resurrección. Y si ustedes tienen buena memoria, la primera palabra que les dije yo a ustedes esta mañana es: hoy es el día de la resurrección del Señor. Mis hermanos, yo no digo ninguna palabra que sobra, yo sé por qué dije esa palabra. Hoy es el día de la resurrección del Señor. Hoy es el día en que se vencen los miedos. Hoy es el día en que Cristo camina sobre las aguas.
Y hoy es el día en que esta diócesis empieza a dinamizar, porque la fuerza del mal no tiene poder sobre la barca, porque cuando Jesús entra a la barca, los vientos se calman. Y este encuentro, mis hermanos, en este 39º aniversario, tiene que ser la posibilidad para que Jesús entre a la barca de esta diócesis. Tiene que ser la posibilidad para que Jesús entre a la barca de tu vida. Tiene que ser la posibilidad para que Jesús entre a la barca de los grupos de oración, entre a la barca de los ministerios, entre a la barca de las parroquias, entre a la barca y los vientos se calmen. Si después de este encuentro Jesús no entra a la barca, hemos perdido el tiempo. Si después de este encuentro Jesús no entra a la barca y se acaban tantos vientos y se acaba tanto pecado, hemos perdido el tiempo y solamente nos hemos reunido a brindar y a comer un poco de torta, pero no más. No tengan miedo, soy yo. No tengan miedo de renovarse. No tengan miedo de salir a evangelizar. No tengan miedo de dar testimonio. No tengan miedo de renovar las comunidades. No tengan miedo de llamar a los jóvenes. No tengan miedo de llamar a los niños. No tengan miedo de salir a las calles y anunciar que Cristo está resucitado. No tengan miedo de trabajar por las personas. No tengan miedo. Yo soy. No tengan miedo. Y cuando Jesús sube a la barca, el miedo desaparece. Y cuando Jesús aparece resucitado delante de sus discípulos, el miedo desaparece. ¿Y qué sucede después? Jesús los envía a predicar por todas las naciones, con signos y señales, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, imponiendo las manos y sanando, imponiendo las manos y expulsando demonios. Cuando el miedo se vence, la comunidad se vuelve comunidad apostólica, semejante al propio Jesús de Nazaret. Nuestros problemas en la misión son problemas de miedo. Mis hermanos y mis hermanas, después de 39 años, ustedes no tienen derecho a tener miedo. ¿Saben qué les sucede a ustedes? Lo que le sucede al Padre Pablo cuando va a los laboratorios clínicos. A mí me ha pasado ya varias veces. A mí me dan miedo las inyecciones también. Y me da miedo que me saquen sangre. Me da pavor. Solamente que de niño podía llorar y podía correr. Hoy día me da pena, fuera de miedo. Pero por mí correría y lloraría. Y entonces una vez me pasó en un laboratorio. Yo estaba muerto de miedo con mi brazo. Y una señora llegó con su niño. Y el niño estaba llorando porque tenía miedo. Y la señora, mire lo que le dijo, tan querida la señora: mi amor, observe al Señor, que Él no tiene miedo. Y yo no tengo miedo. Y fui el gran ejemplo para ese niño. El niño no sabía que yo estaba orinado de miedo. Lo mismo tiene que suceder con ustedes, mis hermanos. Hay muchos niños en otras diócesis. Hay muchos niños acá en Perú. Ustedes que son los grandes de 39 años, por más de que tengan miedo, estiren su brazo y sean ejemplo de coraje para que otros también puedan vencer el miedo en sus corazones. Que Dios bendiga.